Allá las toallas, ¿usted las ha tenido? ¿Cuáles? Las botas, esas no son las suyas, pues yo no sé No, realmente. son las mías, pero es que están unas medias que yo nada, estas medias no me tienen. Ah, la mía Estas medias que no te llenan. O estas medias viejas que te llenan. y viene a preguntarme dónde están las medias, hay que darle abajo yo. No. Doña Consuelo, cuando quiera. Bueno, listo. Empiezo. Bueno, mi nombre es María Consuelo Restrepo Flores. Vengo de La Ceja, Antioquia. Quiero contarles que estando en la finca de acá abajo, pues como ya nos habían dicho que nos viniéramos de la parte alta de la montañosa, mataron a mi primer hermano. Entonces fue cuando hubo un desplazamiento forzoso y llegaron y que bueno, que tienen que irse, dan 24 horas para que la gente se fuera. Pero también ocurrió que ya llegó la otra gente y dijo, no nos dejen solos, porque si ustedes se van y nos dejan solos, pues no pueden volver a la zona. Era como algo que ellos decían, que no, que era mejor que se quedaran y que igual teníamos la protección, pero bueno, nos dio miedo y nos vinimos. Llegamos a Tuluá y ahí en Tuluá existe el Coliseo de Ferias y ahí recibieron mucha gente porque fue mucha gente y algunas pues que tenían familia en Tuluá se fueron para las casas de los familiares y todo eso, pero hay mucho tiempo pues que la gente del campo no se ve en la ciudad, se ve en el campo, entonces ya dijeron no, vamos a mirar cómo volvemos al campo. En ese entonces el alcalde dijo, no, ya la zona está buena, ya se pueden devolver para el campo. Y así lo hicieron, mucha gente se devolvió para el campo. Pero desgraciadamente llegamos al campo, llegaron mis hermanos y mi mamá, porque yo ya en ese entonces ya no entré por allá esa zona. Y fue cuando empezó ya la violencia más tremenda, ya fue cuando entraron los paras y empezaron eso fue terrible. Después el último caso que sucedió fue cuando, bueno, dijo mi hermano, me quedaban dos hermanos, y dijo mi hermano, no, yo no me voy a poner a andar porque pues tengo que volver a lo que mi padre me dejó, yo no voy a dejar las tierras abandonadas. Siendo así se fue para la finca a trabajarla y solamente lo dejaron trabajar 13 meses. Después de estar trabajando 13 meses llegaron y en la casa lo masacraron. Entonces pues no, desgraciadamente la guerra nos ha tocado. Esta es la portada que escogieron en Brasil en la muestra de cine en la que participó Recampesinización para salvar el campo y quedó seleccionada entre las finalistas y recibió 2 certificados, 2 menciones, 2 premios muy importantes, uno el premio del jurado y el otro por los aportes al debate sociológico, ya que en este documental Recampesinización se abordó el tema de la reubicación de 50 familias desplazadas por la violencia en el año 2006 en el norte del Valle del Cauca, Colombia. Y ella es una de las protagonistas, mi madre, María Consuelo Restrepo Flores, que abre el documental Recampesinización con la historia de su familia, de su padre José Ignacio Restrepo Botero y su madre Blanca Olivia Flores Ríos, que en un proceso histórico de lucha familiar están en proceso de restitución de tierras, y todo esto también motivado por los sobrinos, sobrinas, hijos, hijas, que ahorita tienen el proyecto de hacer medicina y de transformar el campo a partir de las producciones
de diversos productos transformados. Entonces eso también es una de las fuerzas de estos proyectos audiovisual documental. Aquí vemos la certificación que también recién ganó Sabeae, que estuvo muy activo en la parte de producción del documental Recampesinización, y fotos de algunos de los integrantes de Sabeae, Salud y Belleza con Amor Esencial, que es el motor de muchos de estos proyectos también sociales, históricos, audiovisuales, filosóficos, que en este momento se están realizando por parte de la familia Restrepo Flores. Ahora entonces usted llega por la mañana, monta el fogón, lava ollas, ahorita va y le da comida a los animales, como es su día normalito. Más o menos así en resumen. No, no le voy a nada. Si no hacemos las pomadas, el viernes que vienen los turistas y quieran comprar una caja de pomadas, no hay. ¿Qué les va a decir usted a los turistas? Que no, que pomaditas no hay. Va para allá, venga, que ya le voy a ir a dar las comidas suyas. Venga para acá. Espere.
Bueno, acá hice un ajicito para el almuerzo, vea, muy rico. Lleva pimentón, cebolla, tomate, limón y aceite de oliva. Acá me estoy haciendo un guiso también igual para la carne, las papitas sudadas. Acá tengo el arroz, acá tengo la ensalada y allí tengo el sancocho. O sea, hoy vamos a almorzar arroz, ensalada, carne con papa y yuca y el sancochito. Voy a empezar a servir. Este ya estuvo, apaguémosle. Ponémosle ahí. ¿Qué más almuerzo de este? Ensaladita. Ella tiene el ají. Ese ya tiene el ají. Quedó bastante fuertecito. Si quiere que se lo diga a mí. Ay, mira que no, acá es que la carne. Bueno, le llevo allá a la mesa como aquí. La Mari, venga a sirva su almuerzo. ¿Cómo quedó el ají? Bueno. Todo súper. Venga, yo le echo un poquito. Y más que lleva pimentón, cebolla, tomate, aceite de oliva. A mí me gusta mucho hacerlo con aceite. Muy mal hecho esta cosa.
Ay, ¿Cuántos hay ahí? 7, ve. Y ayer recogí 7, mire. Colores, vean, tan bonitos. Es que no voy a traer esto. Ay, bendito. Ay, toca la gatita. Sabes que usted ya se está integrando las nuevas tecnologías. ¿Cómo la ve? No, mejor sí. A mí no me gustan estos celulares, casi la verdad. Para manejarlos es un gallo. Entonces ya para terminar el día, servir la comida y ver un rato las noticias y ya... Ah, sí, le mandé este video a Oscar. ¿Usted lo quiere volver? Sí, voy a servir la comida y ahorita me voy a darme el desafío. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer huevitos. Ay, esto ya está recalentando el arroz, esto también. Vamos a calentar esto. Para cerrar con broche de oro una larga jornada de trabajo. Todo el día está comiendo café.